Se va a poner muy lindo esto, van a ver cómo se va a poner lindo este tema del juicio político cuando te cuente ahora la diputada Carolina Gallardo, del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Juicio Político, cómo va a ser el trámite. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿Cómo Pablo, estás? ¿cómo estás? Gracias, habías venido ya al programa, Sí. me acuerdo. Bueno, un gusto recibirte. Quiero que le explique paso por paso a la gente qué va a pasar cuando llegue al Congreso el pedido de juicio político. No importa quién lo firme, cuántas firmas vengan después, presidente, gobernador, ¿qué va a pasar? Bueno, aclararle a la audiencia que ya hay varios pedidos de juicio político a la Corte Suprema y ahora se agregó este pedido contundente de nuestro presidente de la Nación, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido esta semana. Cuando ingrese el proyecto de resolución de pedido de juicio político, nosotros primero necesitamos una convocatoria a sesiones extraordinarias para poder reunir a la comisión en enero o en febrero, y si no, tenemos que esperar el periodo ordinario en el mes de marzo. Pongámosle que en enero hay extraordinarias. Llega el pedido de juicio político. Lo que se hace es convocar una reunión de comisión. La comisión tiene 31 integrantes de distintos bloques políticos. La mayoría de la comisión la tiene el bloque del Frente de Todos, con lo cual estamos en condiciones de la apertura del sumario de investigación, que es el primer paso que se realiza en la comisión cuando hay pedidos de juicio político, y se tratan todos los pedidos que hay vinculados a un mismo tema. Por ejemplo, en este caso estaría eventualmente, hipotéticamente, el pedido de juicio político del presidente contra todos los integrantes de la Corte Suprema. Creo que va a ser contra Horacio Rosati nada más. Bueno, contra Horacio Rosati, y como se sustancia, se ponen en tratamiento todos los pedidos de juicio político que hay en la comisión, y allí se elabora un informe, que es el informe del artículo 9 del reglamento de la Comisión de Juicio Político, que analiza el índice, la verosimilitud que tiene los hechos y las denuncias que se realizan. ¿Quién hace eso? ¿Toda la comisión o un Eso lo grupo? realiza un grupo de diputados integrantes de la comisión. Eso es el primer dictamen, un primer dictamen aprobando ese informe que dice: señores, acá hay causas por las cuales tiene que avanzar este proceso y abrirse la investigación. ¿Sí? Ese es un primer dictamen que va a requerir de la mayoría de la firma de la mayoría, una mayoría simple. Luego de allí se abre la etapa de la apertura del proceso de prueba, donde obviamente está contemplado el derecho de defensa de quien ha sido denunciado, en este caso Horacio Rosati. Yo le pregunto. Sí. Está denunciado el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati. Entonces usted le manda una invitación para que venga a defenderse. Puede no comparecer y puede negarse y el proceso sigue adelante. Eso no obtura que el proceso pueda continuar. ¿Hay antecedentes de que se haya negado un miembro de la Corte Suprema? Sí, hay antecedentes. ¿Se han negado? Incluso sí puede negarse, es su facultad, o sea, tienen el derecho a defenderse, pero pueden negarse también y no comparecer. Y esto no implica que el procedimiento Lo que pasa es que no prospere. Es un acto de defensa la comparencia a la comisión. Absolutamente. Es para defenderse. Absolutamente. Así como tiene... Me parece que es una presunción horrible en contra de ellos no comparecer, porque si no tienen nada que esconder... Si creen que no han hecho nada malo, tienen que ir y defenderse. Pero bueno, además de citar obviamente al denunciado para que ejerza su derecho de defensa, lo que se realiza es toda la prueba documental, toda la prueba que tiene que ver, por ejemplo, con llamar a testigos. ¿Los testigos pueden negarse también o no? ¿O los testigos ya tienen una carga pública? Tienen la obligación de comparecer porque se aplica supletoriamente todo lo que es la norma del Código Procesal Penal. Por ejemplo, Silvio Robles podría ser testigo, porque Silvio Robles no está acusado porque la Constitución... Porque él no es pasible de juicio político. No, porque exactamente, la Constitución dice que el juicio político es contra los miembros del máximo tribunal. Incluso los jueces inferiores tampoco van a juicio político porque quien los sanciona es el Consejo de la Magistratura. ¿Marcelo D'Alessandro podría ser un testigo? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y después... se pone lindo esto. Y después... Luis Juez, por ejemplo, que es senador, puede ser testigo. Sí, por supuesto. Todo lo que sirva para armarnos y llevar adelante una investigación, por supuesto, con la mayor cantidad de pruebas y de datos que hagan que sea
hace a la sustancia del proceso y hace también a la contundencia para que después podamos hacer el segundo dictamen que hace la comisión, que es el dictamen que dice si procede o no la acusación ante el Pleno de la Cámara. Eso es cuando termina la investigación. Eso es cuando termina la investigación, que dura 60 días la investigación según el reglamento de la comisión. En esos 60 días sustanciamos toda la investigación y se procede a dictaminar si acusamos o no. Eso también requiere una mayoría simple y luego va al recinto. En el recinto, que es el Pleno de la Cámara de Diputados, donde estamos todos, no solamente los miembros de la comisión, allí es donde se debate y se necesitan 2/3 para aprobar el juicio político, la acusación. ¿De los presentes o del cuerpo? No, los 2/3 de la totalidad. De la totalidad. O sea, es un número difícil. Es un número difícil. Allí lo que se hace es llevar adelante la acusación, porque después, una vez acusado y aprobada la acusación en diputados, lo que se procede a hacer es el juzgamiento en el Senado de la Nación, donde van 3 diputados y juzgan a informar en el Senado y allí se juzga y lo que se busca con el juicio político es una herramienta para determinar responsabilidades en el ejercicio de las funciones. En este caso, los miembros del tribunal, lo que se está cuestionando acá es la probidad ética, se está cuestionando el ejercicio de sus funciones que no han sido un poder independiente, ¿no? Que hay connivencia con funcionarios de gobierno. Hay muchas cuestiones, no nos limitamos solamente, me parece el pedido que está hablando el presidente no se limita a los chats. Yo repasé ahí un montón. Exactamente. Arranca desde el mismo instante en que son nombrados. En que son nombrados por decreto por Mauricio Macri. Y ellos, tanto Rosati como Rosenkrantz, lo aceptan, ¿no es cierto? Lo aceptan. Después hubo convalidación del Senado, pero primero ellos aceptaron ser nombrados por decreto violando la Constitución de una manera flagrante. Absolutamente, el fallo de la coparticipación también viola normas legales, como es la ley de presupuesto que establece las previsiones presupuestarias y no estaba previsto este aumento de la coparticipación, y la intromisión en otros poderes, porque cuando vemos lo del Consejo de la Magistratura no puede el Poder Judicial nunca entrometerse en las decisiones que toma el Poder Legislativo de quiénes son los representantes en el Consejo de la Magistratura. No, además nunca vi que la Corte Suprema le diga al Congreso o al Senado cómo tienen que estar conformados los bloques, es directamente... Absolutamente, eso es una facultad, ¿no? Los bloques se organizan y es una potestad que tenemos dentro de la Cámara de organizarnos los diputados en bloques. Y esos bloques son los que, en función de los números que tienen, son las representaciones que le dicen a la presidenta de la Cámara, nuestro bloque dispone que sea tal o cual. No puede la Corte entrometerse en esa designación. Y lo que es más grave aún, Pablo, que yo lo tomo como algo de mucha gravedad, es esto de la Corte decir una ley, que fue la ley del Consejo de la Magistratura, que estuvo vigente durante 16 años, de un momento para otro decir esta ley no va más y el Congreso en 6 meses tiene que sancionar otra. Y si no sanciona, resucitaron una ley vieja que justamente, no casualmente, disponía que Horacio Rosati sea presidente de ese Consejo de la Magistratura que selecciona jueces y sanciona jueces. Y yo creo que esto que pasó la semana pasada de alguna manera es la gota que rebalsa el vaso, los chats de esta persona de máxima confianza de Rosati hablando con el ministro de Justicia y Seguridad cuando le da consejos de cuál es la estrategia adecuada para que tengan un fallo favorable en la coparticipación. Ahora, en todo lo que se ve de Rosati, la voracidad por apoderarse del Consejo de la Magistratura es como fuertísima. Coincide justo con la necesidad de bancar a los jueces que fueron parte del lawfare contra el kirchnerismo y que además de alguna manera acompañaron o cerraron causas para el Macri, digamos, a favor o causas que investigaban a Macri. Entonces, claro, si uno se pone a pensar, no había nada más útil a Juntos por el Cambio que se detuviera la actividad o se apoderara alguien cercano a ellos del Consejo de la Magistratura, porque ahí van a pasar cosas tremendas, ¿no? En cuanto a nombrar gente y sacar otros que habían sido puestos a dedo por Macri, castigar a los que habían hecho barbaridades y demás. Todo eso no se pudo hacer por Rosati. Absolutamente. Y de repente, por ahí yo siempre pienso, la gente, por ahí, no, yo soy abogada, pero el que no es abogado por ahí no sabe bien qué hace el Consejo de la Magistratura, ¿no?
es un órgano súper importante que creó la Constitución, que hace nada más ni nada menos que seleccionar los jueces, que definir los concursos, digo, y que tomar castiga, los concursos, nos que defiende sanciona. del mal juez, nos defiende del mal juez. Nos defiende del mal juez, entonces es estratégico el funcionamiento del Consejo y Rosati se ocupó de paralizarlo. Entonces me parece que nosotros tenemos justamente que llevar adelante un proceso dentro de la Cámara una vez que ingrese el proyecto de estudio y de trabajo y de reunir la prueba suficiente, porque me parece que todos estábamos esperando que se utilice esta herramienta que es el juicio político, que es una herramienta institucional que establece la Constitución para frenar el avasallamiento de un poder sobre otro. Y hay varias picardías, el golpe de Estado que le hacen a Lorenzetti, después el autovoto, yo no sabía que era una, o sea, en ese momento me enteré que es una falta ética grave autovotarse cuando sos miembro de la Corte Suprema. Bueno, una colección. Bueno, yo creo, Pablo, que el Poder Judicial tiene que ser independiente, tiene que ser serio. Nosotros tenemos que garantizar la división de poderes y justamente lo que está en cuestión acá es eso, ¿no? El Poder Judicial está yendo en contra del Legislativo, avasallando el Poder Legislativo, avasallando el Poder Ejecutivo, en el caso de la coparticipación, en el caso del Consejo de Magistratura, y ahora los chats visualizan esa connivencia. Nosotros tenemos que poder investigar eso y utilizar esta herramienta o este instituto que está concebido justamente para eso, para evaluar qué responsabilidad hay de una persona tan importante como es el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Totalmente. Está mi compañero Marco Citadini y tiene una pregunta para vos, Carolina. Diputada, tiene por supuesto un antecedente, ¿no? Mi pregunta. Uno ya a esta altura podría decir que no hay mucha diferencia entre esta Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema del menemismo. Me refiero a la gravedad en cuanto a determinadas situaciones. Cuando Néstor Kirchner llega, había ahí una serie de consensos. La sociedad, como ahora, veía a la justicia como uno de los poderes menos confiables y más reprobables. Pero es cierto que en aquel momento el establishment también le había soltado la mano a la Corte Suprema de Justicia, porque ya habían cumplido su cometido, algo que evidentemente ahora no sucede. El establishment está fuertemente, y lo vemos en todos estos chats y situaciones, con la Corte Suprema de Justicia. Digo, ¿cómo se generan las condiciones políticas para que eso también termine derivando en una depuración de un organismo que es fundamental que se depure, ¿no? Bueno, a mí me llamaba la atención recién la actitud del vicepresidente de la Comisión de Juicio Político, de Juan Manuel López, porque él es de un bloque, el bloque de la coalición cívica que integra Juntos por el Cambio, y ellos también han impulsado el juicio político contra el juez Lorenzetti, ¿no? La diputada Paula Oliveto es la autora de ese proyecto de ley, ese proyecto de resolución de pedido de juicio político. Entonces, digo, y es muy sustancioso, y después lo ampliaron al pedido de juicio político, y hay otros pedidos de juicio político, como bien les decía. A mí me parece que en la sociedad hay que transmitir que justamente lo que también se cuestiona de esta Corte es que una Corte que ha dejado de administrar justicia para la ciudadanía, y es una Corte que está garantizando justicia a los poderosos o a los grupos económicos concentrados, porque uno ve los fallos. A mí me dicen, bueno, ¿y en qué afecta la coparticipación, el fallo de la coparticipación? A los entrerrianos, yo que soy entrerriana, es menos salud, es menos plata para educación, es menos plata para obra pública. Claro que nos afecta la vida cotidiana. Y también el tema de los fallos que tienen que ver con los servicios públicos, con el aumento de las tarifas, o sea, tenemos que declarar servicio público. O no declarar servicio público, algunos servicios. Entonces me parece que... Con la justicia laboral hay un montón de fallos tremendos. Bueno, fallos tremendos a la justicia laboral. Entonces me parece que la ciudadanía tiene que estar atenta, tiene que estar informada de todo lo que está ocurriendo, y empezar el proceso de juicio político ya es un avance importante, porque eso va a ser televisado, va a ser un proceso donde nosotros vamos a reunir prueba suficiente para poder avanzar. No sé hasta qué instancia podremos avanzar. Lo que me parece importante es usar las herramientas que la Constitución ha determinado para destituir o correr del cargo una persona que no tiene la probidad ética suficiente para estar al frente de la Corte Suprema y administrar justicia para la ciudadanía, porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Están administrando justicia para 3 o 4 poderosos, y lo vimos al Lago Escondido, lo vimos ahora con el chat de Robles con el ministro de Justicia de la ciudad garantizando un fallo. Digo, es escandaloso, es un escándalo. Por eso creo que procede el juicio político, y que es toda la dirigencia la que tiene que estar reunida y con seriedad afrontar este proceso, que tiene que tener, sí, toda la seriedad, toda la transparencia, y tiene que ser abierto a la ciudadanía. Bueno, y eso puede hacerse, que sea todo abierto. Sí. O sea, incluso las sesiones pueden ser
Las sesiones televisadas. son públicas, lo que sí puede ocurrir es que por un tema de funcionamiento y de logística nosotros reduzcamos quienes participan físicamente en el lugar. La única comisión que funciona de manera reservada y secreta es la Comisión de Inteligencia, la Bicameral de Inteligencia. El resto de las comisiones, el funcionamiento es público. Y, diputada, ¿por qué cree que Juntos por el Cambio ha salido ya a manifestarse en contra del juicio político cuando ni siquiera se ha podido, primero ni se ha presentado, pero ya frente al anuncio del presidente ya se han manifestado Juntos por el Cambio totalmente en contra? Bueno, porque ellos están defendiendo los mismos intereses que defiende la Corte Suprema y el presidente de la Corte Suprema que ellos han puesto por decreto. Yo digo, ¿no lo dejan mal parado a Rosati que salga todo Juntos por el Cambio a defenderlo? Porque si vos decís, Rosati no es de ningún partido, es independiente, pero sale todo Juntos por el Cambio a defenderlo. Bueno, son los mismos, me llama la atención. Pablo, son los mismos que votaron en contra de que los jueces paguen impuesto a las ganancias. Esta es una pelea que nosotros dimos con la ley de presupuesto que votamos hace poco en el Congreso. No puede haber más privilegios en este país donde nosotros sabemos que hay muchas dificultades económicas y donde la gente no llega a fin de mes, donde hay una recuperación, una reactivación económica, pero que estamos con el tema de la inflación que tenemos que abordar y que tenemos esa dificultad. Entonces, que los jueces sigan sin pagar ganancias también es una vergüenza que ha avalado Juntos por el Cambio, como ahora se va a oponer a este juicio por la Corte, contradiciéndose en el caso de la coalición cívica lo que ya ha planteado acerca del juicio político a Lorenzetti. Los jueces permanecen en sus cargos mientras dure su buena conducta, es lo que dice la Constitución Nacional. Así es. No es tan complicado entonces demostrar la mala conducta. Hay que demostrar la mala conducta. Hay nada tres más. causales, una causal que lo que establece la Constitución es la causal de mal desempeño, el delito en ejercicio de las funciones y también, bueno, crímenes comunes o crímenes ordinarios, eso es lo que dice. Me parece que los dos primeros son los que van a estar incluidos para Rosati. Mal desempeño y delitos como el de tráfico de influencias. Porque, a ver, usted sabe, Silvio Robles no es abogado. No te puede escribir un dictamen jurídico, pero ni a palos. Entonces, ¿quién le pasó letra a Silvio Robles? ¿No? Bueno, lo va a tener que contar él. Pero todos sospechamos que le pasó letra a este señor. A mí ¿no? también lo que me gusta aclarar, porque me preguntan si el chat, el no chat, cómo se consiguió, y yo lo que digo es, bueno, el chat es como lo que viene a rebalsar la gota que rebalsa el vaso, porque no, hay un montón de motivos que no van a tener que ver con el chat. Porque hay un montón de motivos que venían sumándose, acumulándose, y el chat fue lo que determinó justamente esta decisión del presidente de decir, bueno, acá hay que utilizar la herramienta que tenemos para frenar este desquicio que está llevando adelante la Corte. Igual recordemos que una filtración de una interceptación ilegal de una comunicación entre Héctor Timerman y Jorge Noblovitz fue utilizada y convalidada por Juntos por el Cambio, que nunca dijeron nada, por el juez Claudio Bonadío en una denuncia trucha, que estaba todo armado, bueno, eso fue un espantoso. Usaron eso para reabrir la causa del memorándum. La causa del memorándum con Irán se reabre en base a una escucha telefónica absolutamente ilegal. Absolutamente ilegal. Más allá que la causa era todo un disparate. Ahora dicen que estos chats, como son también producto de un acto ilegal, de un acto ilícito, de un hecho ilícito, no pueden ser utilizados. Pero sirven como indicio. Yo creo que pueden ser utilizados. En el derecho, ser utilizados, pueden ser utilizados, pero aparte te sirven como indicio para vos convocar a tal o cual a dar testimonio. Entonces, digo, los chats pueden ser utilizados de muchas maneras para llegar a otro tipo de pruebas que a vos también incorpores a la causa y al proceso, ¿no? Me parece que acá se trata de respetar el Estado de Derecho que está siendo vulnerado también, ¿no? Y eso no tiene que ver con nuestro gobierno ni con el presidente, tiene que ver con toda la ciudadanía y con la democracia. Entonces me parece que eso es lo que está en peligro hoy, que tenemos que entender cuando él decía cómo hacemos con la ciudadanía. Hoy la democracia está en peligro cuando no respetamos la división de poderes, hoy la democracia está en peligro cuando tenemos una justicia que no es ética, una justicia que no es democrática porque hace fallos para unos pocos. Entonces, me parece que esas son las cuestiones que se tienen que ventilar ahora en el juicio político y determinar las responsabilidades. Bueno, gran responsabilidad va a tener Carolina Gayart para conducir de manera impecable
esta comisión de juicio político cuando llegue el pedido de juicio político y entre en sesiones nuevamente, seguramente extraordinarias, el Congreso de la Nación. Muchas gracias, diputada, Pablo. muy amable. No, por favor. Muchas gracias, un gusto.